Reporte 100. El número de pobres disminuyó en México en 8.900.000 personas de 2020 a 2022, según las estimaciones reveladas ayer por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. Frente a 2018, la disminución sería de 5.100.000 personas. El número de pobres se estimó en 46.800.000 personas. Y justamente para que nos ayude a analizar estas cifras, está con nosotros el doctor Luis Huesca Reynoso, investigador del CIAT, experto en temas de pobreza. Luis, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Juan Carlos, saludos a toda tu audiencia. ¿Ya había pasado esto de que ocurriera en una medición del Coneval una reducción tan importante de la pobreza? No, de hecho es la primera vez, es la verdad, entre tantas noticias malas que tenemos, muchas cosas que están pasando en nuestro país, esto es algo que debe de darnos felicidad. La verdad sí, que es una excelente noticia y los datos están muy bien hechos. INEGI hace muy buen trabajo, los datos nos tienen, como todas estas encuestas en todo el mundo, sus detalles, pero en este caso están bien hechas, están bien armadas, son homogéneas. ¿Desde cuándo se mide la pobreza en México? De manera homogénea, desde 1992. Sí. Podemos hacer un análisis temporal bianual, cada 2 años. Entonces esta es la segunda ocasión que la pobreza se reduce de una manera significativa. Quiere decir que sí hubo un cambio reductor efectivo. Las otras 2 veces fueron de manera reciente con el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero fueron reducciones más pequeñas, de 2%. Sí. Aquí ahorita hablamos ya de un cambio que es precisamente una caída si lo vemos, también tengo el dato de Sonora aquí a la mano, ¿no? Pero ahorita lo vemos, sí. El dato, como bien dijiste, a nivel nacional, es un dato de más de 7 puntos. Entonces eso no se veía. Nunca se entre 2020 y 2022. Se mide cada 2 años la pobreza. Así es. Y también hay que recordarle a la audiencia que la pobreza, están estos 2 tipos de pobreza. Debe quedar bien claro que la pobreza multidimensional es una pobreza que incluye satisfactores, acceso a servicios básicos, ¿no? A luz, a educación, a salud. Y esta pobreza también cruza el tema de los ingresos, pero también el Coneval hace el estudio separando la pobreza de estas dimensiones y solamente calculándola con ingresos, es decir, cuánto le falta a la gente, a las personas y a las familias mexicanas para no ser pobres, y esta es más alta, ¿no? Entonces tenemos 2 niveles de pobreza. Lo que has dicho ahorita hace un momento y que lo dijo el señor presidente, se refiere a la pobreza multidimensional, ¿no? La pobreza por ingresos es un poco más alta, pero sin embargo también se redujo, que es lo interesante. Entonces, vemos aquí que los programas como tal están actuando algo que los economistas llamamos estabilizadores automáticos. O sea, los impuestos son estabilizadores automáticos. También las transferencias. ¿Qué significa? Que en época de crisis, en época de inflacionaria, los alimentos, por ejemplo, se pensaba que podría haber habido un aumento en la pobreza, precisamente porque la inflación de los alimentos ha ido galopante, ¿no? Nada que ver con los índices de precios, con la inflación general, la de alimentos ha sido más alta. Entonces aquí podemos observar que sí, los programas están sirviendo de estabilizadores automáticos. O sea, ¿los programas sociales son los responsables de esta reducción de la pobreza, de acuerdo con el Coneval o de acuerdo con los expertos? Bien, no del todo. Una gran parte sí. Entonces, aquí, por ejemplo, yo traigo lo que Coneval nos muestra por el lado de los programas, y además, con los mismos datos, yo hice un cálculo. ¿Qué otros factores pueden haber influenciado? Por ejemplo, las remesas. Las remesas que nos mandan nuestros connacionales en Estados Unidos, en Canadá, que han crecido como nunca también, ¿no? Y el mismo presidente lo ha dicho, que es un factor importante. Las remesas están actuando de la caída de los puntos porcentuales, entre 1 y 2 puntos, es debido a las remesas.
Programas sociales más remesas. Más remesas. La otra es el aumento al salario mínimo. Más el aumento al salario mínimo. Ese también ha tenido otro factor importante que ronda el 1%. Entonces, lo que dice Coneval precisamente es que cuánto no se habría reducido la pobreza de no existir los programas. Y ese es un dato bien interesante, porque Coneval dice que habría sido, en lugar de haber caído, por ejemplo, 7.1, que fue lo que cayó ahorita, hubiera sido la caída en 2 puntos. O sea, 5 puntos los proporcionaron los programas sociales. Así es. Los otros 2 puntos serían atribuibles entonces a las remesas y al salario mínimo. Sí. Sin embargo, en el cálculo que he realizado de mi parte, yo para poder complementar toda esta imagen, porque Coneval no hizo el tema de remesas, no metió otros indicadores, el salario mínimo ya va implícito en los ingresos de la encuesta, o sea, la encuesta ya está captando el efecto del salario mínimo, está captando la mejora de los ingresos de la población, que por cierto hay que decirlo, pues el grupo más bajo, el más pobre, logró ver aumentados sus ingresos en 17%. Este es uno de los principales factores, porque no se había visto en décadas. O sea, el aumento que se dio en los pobres se veía nada más en los grupos altos, en los ricos. Ahora el grupo más alto, el 10% más rico, vio incluso reducir 1% su participación, lo cual eso es muy bueno. O sea, habla de que estas políticas han redistribuido el ingreso en favor de los grupos más bajos. Ese es el mejor efecto que podemos esperar. Pero, ¿qué pasaría si tuvieran más cobertura los programas? Entonces ahí está el punto de que de tener cobertura total, los programas tienen un potencial, actualmente como están, de haber reducido la pobreza hasta en 7 puntos, solamente los programas. Y no solamente los 2.3 puntos del efecto que ahorita tuvieron, ¿no? Entonces, si podemos verlo, tenemos un potencial actual de 33% de eficiencia. Para que subiera al 100%, faltan 2/3 partes. ¿Qué se necesitaría? Más cobertura. O sea, esto implicaría entonces ampliar la cobertura, seguir fortaleciendo los vínculos con el sector productivo, porque no tiene caso seguir dando transferencias si no se vincula con los empleos, con que la gente se va a insertar laboralmente, y que sí se está logrando, ¿no? En parte. Y tercero, cobrar los impuestos a la riqueza, a grandes fortunas. Eso es lo que se ha hecho en los países desarrollados, y se ha visto que las cosas funcionan mejor. Entonces, el efecto de caídas, pues, si lo vemos de 2020 a 2022, recordar también, Juan Carlos, la pobreza por COVID hubo un efecto transitorio. Entonces fue un efecto de rebote, pero luego la economía mexicana se ajustó en el 2021-2022. Esto es lo que está diciendo los datos también. Entonces la caída, si la medimos con 2018, también es muy interesante. La caída con respecto a 2020 es de 12.26 puntos en Sonora. Ahora hablamos a Sonora, ¿no? Porque, sí, a ver, ¿cómo sale Sonora? Sí. También reduce su pobreza Sonora. Sí, también es un efecto, en general se observa, según el informe Coneval, que hay una reducción generalizada. No fue homogénea, no todos cayeron igual. Sonora tiene efectos muy interesantes en 2022, de 2020 a 2022, la caída fue de 12 puntos, es más alta que la que hubo a nivel nacional. Y luego, pero si la medimos de 2018, ¿no?, a 2022, que ya coincide con lo que va este gobierno de sexenio, ¿no?, de programas federales, la caída fue de 7.9, casi 8 puntos. Entonces hay una diferencia de 4.3 puntos por el tema de la pobreza. Podemos decir que la pobreza por COVID, la pobreza transitoria, tiene 4.3 puntos, que fue el rebote, y luego la economía se ajustó. Entonces aquí lo interesante es ver, si quitamos el sesgo del COVID y vemos de 2018 a 2022, la pobreza se redujo en casi 8 puntos, lo cual también es estupendo. En Sonora. En Sonora, así es. ¿Y la pobreza extrema?
La pobreza extrema se mantuvo en niveles pues más reducidos. Hablamos de pobreza por ingresos. Si vemos en 2018 era de 5.8, en 2020 por el tema transitorio del COVID se fue al doble, a 10%, y ahora se regresa a 5.6. Entonces, si vemos la pobreza transitoria, fue una caída hace dos años de 4.5, de 4 puntos. Pero con 2018 es de menos de medio punto, o sea, es casi igual. Sí, ahora hay un dato que preocupa en la encuesta, en el informe, en la medición de pobreza del Coneval, con base en los datos del INEGI, es el tema de la carencia de acceso a servicios de salud. Es impresionante cómo cayó de 18 a 22, de 2018 a 22, el número de personas con acceso a servicios de salud. Estamos hablando estamos hablando de millones y millones de personas que no tienen acceso a servicios de salud, y eso, pues, desde mi perspectiva personal, me parece que es el rotundo fracaso de los programas que sustituyeron al Seguro Popular, en este caso el INSABI y el IMSS Bienestar. Sí, definitivamente está el efecto de cómo se desmantela esta situación. El Seguro Popular, ¿no? Por el tema de COVID. O sea, el hecho de haberlos quitado y de haber hecho una reestructura le ha costado más tiempo, es lo que yo observo personalmente, ¿no?, a este gobierno, poder recuperar esa parte que se había logrado. Pero eran 20 millones en 18 que no tenían acceso a programas de salud, y ahora son 50 millones. O sea, se fue a 30 millones más, casi el doble, ¿no? Sí, definitivamente esa es la tarea pendiente, digamos, y es aún con ello los tipos de pobreza. Si yo fuera el presidente, corro al secretario de salud en este momento en caliente. Claro, bueno, puede ser la decisión personal, pero yo creo sí, que es una cuestión también de recursos, o sea, es sistémico, no solamente creo que hay que echarle toda la culpa al secretario de salud, el Zoé Robledo, es el del IMSS, Zoé Robledo es el del IMSS. Sí, claro, el de salud. Entonces, el caso es que como es sistémico significa que falta más dinero, o sea, falta cobrar mejor los impuestos, y ya no se puede recortar más, ya no se puede seguir sacándole más que por la cuestión de la corrupción. Ya se lograron los ahorros prometidos. Ahora, la tarea pendiente es porque esto es cuestión de recursos, y se puede lograr bajita la mano, cobrando mejor los impuestos o de la renta formales, de grandes exenciones, que es un tema que hemos platicado. Es mucho dinero de ahí, son 3-4 puntos del Producto Interno Bruto Nacional, o sea, es casi el monto de las remesas, son 60,000 millones de dólares que están entrando por remesas, pues es la misma cantidad que no se cobra de impuestos a la formalidad, empresas las más rentables, las más grandotas, que siguen recibiendo exenciones. De ahí debe de venir, no hay de otra, no hay de otra. Y si no se mueven a esto, vamos a seguir teniendo problemas de cobertura, claro, en seguridad social o en otros sensibles. Y eso podría entonces, de hecho está jugando un efecto de reversible, o sea, los efectos de caída hubieran sido mayores. Estuviéramos festejando más todavía si la cobertura en salud se hubiera mejorado. Estoy de acuerdo, definitivamente. Y es la tarea pendiente. Sí, pero está estrepitosa la caída en cobertura de salud. Sí, claro. Hay que reconocer, es la primera vez desde que se mide la pobreza en México que hay una reducción tan fuerte, tan importante de número de pobres en nuestro país, en la pobreza multidimensional. Es la primera vez. Hay que reconocer esa parte, pero también hay que encender el foco rojo en el acceso a la salud. ¿Por qué esta caída tan impresionante en el número de personas sin acceso a programas de salud del 18 al 22? Definitivamente, y es importante mencionar que el tema de COVID desmantela esto, ¿no? O sea, sucedió a nivel internacional, en América Latina, y en México no fue la excepción. Entonces es un tema muy sensible, se desmanteló, dijéramos, por el tema de COVID, y sigue presente, es algo que no se ha podido corregir y que es una tarea urgente también, ¿no? Y con eso se hubiera logrado seguramente al corregir este aspecto en otros 2 puntos, fácil, o 3 puntos más de la pobreza, ¿no? Entonces yo me quedaré con el tema también de que los programas
que tanto se están criticando y que no tienen una cobertura total porque ahora llegan a hogares que no son pobres, definitivamente, curiosamente, están sirviendo para que más gente, por ejemplo, no caiga en la pobreza. También es importante mencionarlo. La clase media, media baja, que está a un pasito de caer en pobreza, sí, los programas han servido de amortiguadores, también son amortiguadores para que la pobreza crezca más. Entonces hay que seguirlo fortaleciendo en la medida en que se estén, porque ya se observó que sí está llegando pues a la población sensible, porque si no la pobreza no hubiera bajado, así de sencillo, ¿no? Y esto es una crítica a nivel nacional en la academia que tenemos en que si están llegando o no están llegando a los verdaderamente pobres, ¿no? Y aquí podemos observar que muchos de ellos ahorita han de estarse jalando los cabellos y decir, pues, ¿qué sucedió? Y los datos no están mal, los datos están correctos. Hay una mejoría en los ingresos de los más pobres, es una realidad, pero hay que seguir fortaleciendo porque esto es muy sensible y se pudiera revertir. Claro. Hay que seguir en ello, no hay que dejarlo. Y tarea pendiente, la salud. Urge. Sí. Doctor Luis Huesca Reynoso, investigador del CIAD, muchas gracias por compartirnos estos análisis. Gracias que te vaya muy bien. Reporte 100.